Dios les bendiga en esta hora. Vamos a dar inicio a nuestro devocional, el cual se titula Cuando todo parece ir en tu contra. En muchas ocasiones nos van a suceder cosas que no deseamos en la vida, cosas que a veces nos hacen sentir mal, nos hacen llorar, nos hacen enojar, nos hacen desfallecer y por lo regular hasta nos hace perder la fe. Y nuestro Señor Jesús no estuvo exento de estos acontecimientos contrarios en sus últimos momentos. Y lo podemos ver sufriendo precisamente por ello. Ahí en Lucas capítulo 22, versos del 42 al 46, dice la escritura que él dijo: Padre, si quieres que pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció, dice la escritura, un ángel del cielo para fortalecerle. Y estaba en agonía, orando, dice, más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dice la escritura, cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. La hora de subir a la cruz había llegado y su alma estaba angustiado a tal grado que necesitaba ir al Padre en oración y pidió ayuda a sus discípulos precisamente que oraran con él, pero no pudieron. En el momento más grave, más difícil, más complicado, sus seguidores no pudieron apoyarlo, porque ni siquiera pudieron orar con él. Sabemos perfectamente que todos aquellos ataques que sufrió el Señor no eran producto de algún descuido que tuviera él, algún error o algún pecado de su parte, sino que era la maldad de los demás que lo querían muerto. Por eso dice la escritura ahí en el verso 14 de nuestro capítulo 18, y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Y aun cuando todo estaba en contra, Dios lo usó precisamente para bien. Pero ¿qué hizo con todos aquellos acontecimientos difíciles, contrarios? ¿Cómo lo sobrellevó? ¿Cómo actuó en esos momentos tan complicados en su vida? Y fueron acontecimientos importantes. Primero, por ejemplo, sus discípulos no pudieron orar. Como ya habíamos comentado, el Señor estaba en agonía, estaba sufriendo por lo que le iba a acontecer, por lo que iba a suceder. Entonces necesitaba todo el apoyo posible. Por eso va al Padre. Y a su lado tenía a sus discípulos a quienes les encargaba que estuvieran orando por él en el momento crucial, en el momento de la decisión, en el momento más difícil y complicado de toda su misión. Pero sorpresa, no pudieron orar por él, no pudieron apoyarlo en el momento que más lo necesitó. Pero ¿qué hizo el Señor? Y aquí es donde viene a mostrarnos lo que es el Señor. ¿Qué hizo? Si eso no hubiera sucedido, si tal vez eso nos hubiera sucedido a nosotros, tal vez nos hubiéramos enojado, tal vez nos hubiéramos decepcionado o entristecido, porque se suponía que mis amigos estaban conmigo y podía yo confiar en ellos cuando me demostraron que no. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Y precisamente aprovechó la oportunidad para seguir enseñándoles. Un momento crucial, difícil, complicado, en agonía, y todavía el Señor está pensando en enseñarles. Y precisamente leíamos ahí en Lucas capítulo 22. Él les hace la pregunta: ¿por qué dormís? Y entonces viene la enseñanza: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Lo que hizo, en lugar de entristecerse más o tal vez decepcionarse de sus discípulos, fue que tomó aquel acontecimiento para dejarles una lección más. ¿Estás afligido? ¿Estás angustiado? ¿No hay salida? ¿Sientes que ya no puedes? ¿El pecado te ha empezado a dominar o te ha empezado a cerrar las puertas? Levántate de tu tristeza, levántate de tu angustia y desesperación y clama a Dios. Clama al Señor para que puedas ser librado de tu condición vulnerable. Ese siempre ha sido el consejo
El apóstol Pablo podemos ver que lo aprendió y lo expuso en los lugares a donde él iba a enseñar. En Filipenses capítulo 4, verso 6, él dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El segundo acontecimiento que él pasó, contrario, su amigo lo traicionó. Imagínense cuán difícil fue tal vez para el Señor ver que quien venía dirigiendo a todos aquellos sacerdotes, alguaciles, personas hasta tal vez colados por ahí, venían para aprenderlo, era nada más y nada menos que su amigo y discípulo Judas, con quien estuvo por 3 años, quien lo había escuchado, a quien lo había enseñado, a quien lo había considerado como uno de sus 12. Él había decidido darle la espalda para ir por unas cuantas monedas de plata para entregarlo. El Señor, con todo el autocontrol del mundo, se le acerca a Judas y la forma de hablar, su forma de conducirse hacia Judas siempre fue con una tranquilidad. Aunque como ser humano tal vez por dentro el Señor hubiera podido sentir todo tipo de sentimiento: tristeza, decepción, frustración, enojo, no sé, pero quiero que veamos cómo le habla. Ahí en Mateo capítulo 26, versos 49 y 50, dice la escritura: y enseguida se acercó a Jesús Judas y le dijo: salve, maestro, y le besó. Fíjese bien la acción, la actitud del Señor. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Amigo? O sea, wow, qué tremenda forma de autocontrol de parte del Señor. Y el Señor no estaba mintiendo cuando le dijo amigo. Así lo consideraba, pero Judas ya había decidido todo lo contrario. Él ya había decidido su propio camino, él ya había decidido su propio destino. Pero el Señor ahí, con todo el temple, con toda la actitud, enfrentando una situación tan desgarradora. ¿Cuántas veces nosotros lo hemos rechazado con nuestras acciones? ¿Cuántas a veces con nuestra falta de disposición hacia Él, con nuestros pensamientos? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dado la espalda? A veces juzgamos a Judas y a veces nosotros caemos en el mismo papel que Él. Pero aún así Él no nos desecha, no nos rechaza. Al contrario, está esperando que vayamos a Él y que lo busquemos y que tratemos de buscar también su perdón. Y ese es el consejo que el Señor inspiró en el apóstol Juan. El apóstol Juan escribe en la primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 1, y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y una tercera tristeza, decepción, contraparte, una tercera acción que tuvo precisamente es la agresión que sintió. Pero esto lo balancea a él de una manera tremenda: agresión contra bondad. Porque cuando los alguaciles llegaron para prender al Señor y llevarlo ante las autoridades de los judíos, dice la escritura que llegaron con espadas, con palos, como con para arrestar a un ladrón, para arrestarlo, como si fuera el malhechor más buscado, cuando en muchas ocasiones lo habían escuchado predicar. Y eso mismo les dijo. Ahí en Mateo 26, 55 dice la escritura, les hace una pregunta: ¿como contra ladrón habéis salido con espada y palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis.
El Señor mismo tenía la autoridad de poder pedir ángeles que lo hubieran podido rescatar. Eso mismo le dijo al apóstol Pedro. El Señor no estaba desesperado, no estaba desamparado. Y precisamente por eso le dice un poquito más adelante, más atrás, en los versículos 53 y 54 de Mateo 26, dice el Señor: ¿acaso piensas, Pedro, le está hablando a Pedro, que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Vea, la bondad del Señor se mostró en todo momento, aun cuando la gente venía con toda la intención de maltratar al Señor. Y aun con todo y eso, le enseñó a Pedro algo importante. Por eso ya se lo había dicho mucho tiempo atrás. En Mateo 7:12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Aún en la adversidad el Señor mantuvo el temple y no desaprovechó la oportunidad para poder enseñar, para poder mostrar lo que hace Dios cuando dejamos todo en sus manos. Todas las cosas estaban en su contra, pero aún así el Señor se deposita en las manos de Dios, en las manos del Padre, y entonces nos enseña grandes cosas. Cuando nosotros dejamos todo en sus manos, cuando está la opresión, cuando está la dificultad, cuando está la tristeza, cuando está la angustia, y lo dejamos en sus manos, el Señor nos da la oportunidad de confiar en Él. El Señor nos da la tranquilidad para pasar el momento amargo. El Señor nos da la sabiduría para poder saber qué hacer en el momento difícil. El Señor nos da la opción de poderlo honrar aún en medio de la tormenta. Cuando llegue el problema, la dificultad, la tristeza, la angustia a tu vida, no cuestiones a Dios del por qué te está sucediendo todo aquello. Tal vez sea por nuestra propia culpa. Mejor confía en el Señor, deposita todo lo que tengas, todas tus cargas, y Él hará. Por eso Cristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué vas a hacer tú? Dios te bendiga.